Omar, you look absolutely starving. You can't attend the ball on an empty stomach. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Hoy haremos un recuento de las peores actuaciones por intérpretes polémicos o poco queridos. What was I supposed to do? What did you want me to do? Número 20. Dane Cook. Good luck, Chuck. My question is, why penguins? Why? White teeth. Same as every other dentist. Couldn't get into med school. That's funny. My parents didn't think so. En la cúspide de su fama, Dane Cook parecía estar en todas partes. Llenaba estadios, pero al mismo tiempo volvía locos a los puristas de la comedia con su supuesto robo de chistes y su estilo enérgico. Esa división llegó a un punto crítico con Good Luck Chuck, pues los críticos destrozaron esta comedia romántica obscena por su premisa misógina, aunque el verdadero problema fue el intento fallido de Cook de ser un protagonista cercano. Al inclinarse demasiado hacia una personalidad engreída y de chico de fraternidad, hizo imposible que el público quisiera a su personaje. En lugar de ser encantadoramente desafortunado, simplemente resultó aterrador y molesto. La película destacó los peores hábitos de su monólogo y demostró que gritar no equivale a tener un amplio registro interpretativo. Fue un estrepitoso fracaso que solo avivó el fuego contra Cook. If there's a chance, I mean even a 0.0001% chance that you're the key, that being with you could open the door to something better, well, I think I'd be taking advantage of you. Do you want to have sex before or after dinner? Número 19. Katherine Heigl. One for the Money. Ranger? Was he an action figure? Ranger Minoso, the Lord God guru of bounty hunting. He looks like Michelangelo dipped a statue of David in caramel and strapped some heat on him. En el 2012, la reputación de Katherine Heigl en Hollywood estaba en caída libre tras los constantes informes de que era difícil. El público ya se había puesto en su contra, y One for the Money no la ayudó. Adaptada de una película seria de libros, se suponía que Heigl interpretaría a una cazarrecompensas valiente y astuta, pero en cambio ofreció una actuación que se sintió floja, blanda y totalmente carente de garra. Los críticos destruyeron la película por no tener ningún momento divertido, y a Heigl por no tener química con el elenco. Daba la sensación de que era una sonámbula interpretando exactamente el mismo arquetipo neurótico que ya había agotado. You know, I used to get my nails done by this very chatty manicurist who moonlights as a dominatrix of all things. How chatty? Deeply chatty. How's your wife? Número 18. Cara Delevingne. Valerian and the City of a Thousand Planets. Wow, you have the most incredible eyes. Okay, you're a little scabby, so why don't we get you a nice treatment so you can get your mojo back? Sound good? La transición de modelo a actriz seria rara vez es fácil, y Cara Delevingne ha sido muy criticada por sus dotes interpretativas. Se suponía que Valerian iba a ser un gran salto a la ciencia ficción, pero acabó evidenciando sus limitaciones. En el papel de Laurelin tenía la tarea de llevar el peso de una ópera espacial, pero su interpretación fue siempre plana y acartonada. Aún peor fue la falta total de chispa entre ella y su coprotagonista, Dane DeHaan, lo que hizo que su romance fuera doloroso de ver. Aunque las imágenes eran impresionantes, Delevingne parecía aburrida por lo que estaba en juego a nivel intergaláctico, con una expresión constante de indiferencia, por lo que las críticas fueron despiadadas, argumentando que únicamente la habían elegido por su influencia en las redes sociales y no por su talento. How in space did you get that info? It's not info. Just deduction. We know how humans work. They're all so predictable. Clearly, you've never met a woman. Número 17. Shia LaBeouf. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Name's Mutt. Mutt Williams. Mutt? Yeah. What kind of name is that? It's the one I picked. You got a problem with it? Take it easy. Shia LaBeouf tiene un talento innegable, pero a finales de la década de los 2000, su imagen pública estaba pasando de ser una auténtica estrella de cine a convertirse en un personaje errático de la prensa sensacionalista. Y luego vino el intento de pasar el sombrero. En La Calavera de Cristal, LaBeouf interpretó a Matt Williams con una energía forzada que parecía una mala imitación de Marlon Brando. Los fans estaban escépticos con su papel, pero verlo balanceándose entre los árboles con monos generados por computadora se convirtió en el símbolo definitivo del
el declive de la franquicia. Se esforzó demasiado por parecer cool, pero carecía del carisma natural que Harrison Ford había llevado a la pantalla décadas antes. Incluso, el propio LaBeouf criticó la película y admitió que había metido la pata. Grab on! Go get something else. Like what? like a rope or something. There's no Sears and Roebuck here. Grab the snake. Número 16. Gwyneth Paltrow, More Decay. My sheikh, does this mean you have excommunicated that moustache of the prophet? I'll trim it. La opinión pública sobre Gwyneth Paltrow siempre ha sido complicada, en gran parte debido a su marca Goop y a sus citas, que la dejan como una persona totalmente desconectada de la realidad. More Decay pareció confirmar las peores sospechas de todos sobre sus tendencias elitistas. En esta comedia dolorosamente poco divertida, Paltrow interpreta a la aristócrata esposa del excéntrico comerciante de arte de Johnny Depp, pero no aporta absolutamente nada. Mientras que Depp sin duda sobreactúa, Paltrow está prácticamente catatónica, irradiando una superioridad que alejó al público. La película requería un cierto encanto juguetón para funcionar, pero ello ofreció una interpretación fría y distante, como si le estuviera haciendo un favor a la producción con solo aparecer. Fue un desastre para la crítica. Oh, my darling, I tried desperately to be unfaithful to you. I really did. But I just couldn't do it. It's a terrible moment when you find yourself falling in love with your own spouse, isn't it? Número 15. Russell Brand, Arthur. You drunk again, Arthur? No, I have remained drunk since our last encounter. Hacer un remake de un clásico siempre es peligroso, pero sustituir al adorable Dudley Moore por el polémico Russell Brand fue la receta para el desastre. El estilo de humor específico de Brand es un gusto adquirido, y para muchos, él es la definición misma de demasiado. En Arthur, Brand llevó sus excentricidades al extremo, convirtiendo a un hombre imperfecto pero encantador en un narcisista infantil e insufrible. Donde Moore encontraba humanidad, Brand solo encontraba oportunidades para hacer muecas ridículas, y la opinión general fue de que su energía maníaca resultaba agotadora en lugar de adorable. Como resultado, Arthur parecía menos un estudio de personaje y más un monólogo de 2 horas que nadie había pedido. Can I just stay here for a minute, please? Why? Because it will reduce the proportion of my life that I spend feeling utterly miserable. Goodbye, Arthur. Número 14. Chevy Chase, Cubs and Robertsons. Hey, Kev. Got a surprise for you. Oh, Dad, what'd you do that for? You're supposed to catch it, son. A mediados de los años 90, las historias sobre toxicidad y arrogancia de Chevy Chase ya eran leyenda en Hollywood, pero por desgracia su carisma en la pantalla comenzó a desvanecerse al mismo tiempo que su reputación, y Cubs and Robertsons lo captura en su momento más flojo. Protagonizado junto al difunto y gran Jack Palance, interpreta a un padre suburbano atrapado en una redada, pero parece estar activamente sedado durante todo el metraje. El ingenio agudo y la comedia física que definieron sus días en Vacation fueron reemplazados por líneas murmuradas y una expresión aburrida. Los críticos señalaron que incluso pareció odiar al público. You talking to me? You talk me? Número 13. Rob Schneider, Deuce Bigalow, European Gigolo. TJ, thank God you're here. How'd you find me? It's the only chicken and waffle place in all of Holland. So a black man's got to be at a chicken and waffles place. That's racist. But you are here. Generalmente se cita a Rob Schneider como el mejor ejemplo del nepotismo de Adam Sandler, ya que consiguió papeles protagónicos a pesar de las constantes críticas negativas, y el odio alcanzó su punto álgido con esta abominable secuela. En el papel de Deuce Bigalow, Schneider se basa exclusivamente en chistes groseros y estereotipos ofensivos en lugar de chistes reales. Su interpretación es una elección magistral de vulgaridad, en la que recurre a acrobacias para distraer la atención del endeble guión. Los críticos detestaron la película, y la frase de Roger Ebert, señor Schneider, su película es un asco, se hizo muy famosa. El público ya estaba cansado de la fórmula de Happy Madison, y Schneider se convirtió en el rostro de sus peores excesos. A woman wants a guy who'll ask her about her day and really listen to her. Or at least pretend to. Número 12. Jamie Kennedy, Son of the Mask.
That's it, buddy. First I'm taking you to a pediatrician, then I'm taking you to an exorcist. Sustituir a Jim Carrey es mucho pedir, y Jamie Kennedy no solo fue decepcionante, sino catastrófico. A mediados de la década de los 2000, ya era una figura controversial gracias a su programa de bromas y películas perezosas, y elegirlo como protagonista de El hijo de la máscara pareció una broma cruel. Intentó replicar la energía de Carrey, pero carecía de la elasticidad y el encanto naturales, lo que dio como resultado una actuación terriblemente agresiva. Gritaba, se contorsionaba y sobreactuaba, pero todo parecía más desesperado que divertido. La película generalmente se cita como una de las peores que se hayan hecho, y Kennedy se llevó la peor parte. It's Alfie. It's Alfie. It was Alfie. See, he was bouncing and he did the Woody laugh, you know. And he was singing. Well, lots of babies his age sing. Vaudeville? Número 11. Kevin Spacey, 9 Lives. What should we call you? Is that your name, Mr. Fussy Pants? I hate karma. You're the best gift I ever got. Incluso antes de las graves acusaciones que destrozaron su carrera, Kevin Spacey hizo que todo el mundo cuestionara su criterio con la espantosa 9 Lives. 2 veces ganador del Oscar y conocido por interpretar papeles prestigiosos, ver Spacey darle voz a un gato generado por computadora llamado Mr. Fussy Pants fue una pesadilla que nadie esperaba. Suena increíblemente aburrido con el horrible guión lleno de juegos de palabras sobre gatos con un tono monótono que sugiere que perdió una apuesta. Spacey ha interpretado a Beryl Kent, John Doe, Jack Vincent. ¿Por qué ser la voz de un gato? You get me out of here, you son of a... Calm down, Mr. Brand. You're a cat. It's not the end of the world. I hate cats. That's what makes this so perfect. Número 10. Pauly Shore, Buy a Dumb. A mediados de los años 90, el personaje de Wesley de Pauly Shore estaba en todas partes, pero cuando Buy a Dumb llegó a los cines, la paciencia del público se había agotado oficialmente. Shore interpreta a Bud McIntosh, un holgazán encerrado en un experimento medioambiental, pero su interpretación es más bien la de un niño grande e insoportable. Los críticos destrozaron la película y señalaron que el numerito del comediante, con todas sus extrañas inflexiones vocales y gestos faciales, era agotador y desesperante. También comparte el récord de la película con peor puntuación en Metacritic. 1. ¿Sí? 1. El público rápidamente se dio cuenta de que un poco de Wesley es suficiente y que aguantar 95 minutos de esto era un exceso de 94 minutos. What do you boys want out of life? To die and come back as a leotard? Número 9. Ezra Miller, The Flash. Hi. I love you. Thank you. You seem very nice also. Se promocionó como una obra maestra de superhéroes, pero llegó bajo la oscura nube de graves acusaciones legales contra Ezra Miller. Ver la película se convirtió en un incómodo ejercicio de separar el arte del artista, una tarea que se hizo aún más difícil por la irritante interpretación. En las dos versiones de Barry Allen, Miller se inclinó por una energía maníaca y aguda que muchos simplemente no pudieron soportar, y junto con los inquietantes efectos especiales generados por computadora, su actuación parecía la de un personaje animado en un mundo real. En lugar del ancla emocional que necesitaba la historia del multiverso, la interpretación de Miller resultó inconexa. Las controversias del mundo real ya eran bastante graves, pero la interpretación en pantalla consolidó esto como un error histórico para el DCEU. Leave him alone, he's perfect. Come here. I love you so much. Número 8. Tom Green, Freddy Got Fingered. I'm underwater. Look, I found a treasure. A treasure? That's soap on a rope. It's a treasure. Tom Green era una figura muy controversial a principios de la década de los 2000 y muchos despreciaban su característico humor grotesco y absurdo. Freddy Got Fingered fue un intento de llevar la comedia absurda y chocante al límite, pero para la mayoría de los espectadores solo les quitó las ganas de vivir. En el papel de Gord Brody, Green grita, lame heridas abiertas y balancea recién nacidos con el cordón umbilical. La película se llevó 5 premios Razzie, incluido el peor actor para Green. Por supuesto, muchos argumentaron
cuenta que su naturaleza repulsiva es precisamente el objetivo y que simplemente estaba troleando tanto al público como al estudio. Como tal, ha desarrollado un extraño culto de seguidores, pero en general, Freddy Got Fingered es conocida como un completo desperdicio de celuloide. Mr. Davidson, I'm an animator. I've got this show idea I want to pitch to you. It's a cartoon. Okay, it's about this cat. It's got these superpowers that can see through wooden doors. Okay, it's crazy. He solves crimes. He can fly. Okay, my friends and I, we all think it's hilarious. Okay, it's crazy. Oh, he can fly like this. He flies like this. It's crazy. Número 7. John Travolta, Battlefield Earth. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. John Travolta tiene la rara distinción de ser una leyenda de Hollywood y una figura denostada, protagonista de algunas de las mejores y peores películas de todas. Y la cienciología no ayuda, claro. Hablando de ambas cosas, Battlefield Earth fue un proyecto apasionantemente basado en la famosa novela de L. Ron Hubbard, pero se convirtió en un hazmerreír en cuanto llegó a los cines. En el papel de Turtle, Travolta aparece con un atuendo totalmente absurdo, con rastas hasta los pies, tapones en la nariz y un zipper gigante. Se pasa toda la película riéndose a carcajadas y recitando cada línea con extraños gritos y una pronunciación inusual. Battlefield Earth arrasó en los Razzie y es considerada por muchos como una de las peores. Maybe it's secretly listening, trying to get leverage over on us. Man, we're getting leverage over a cyclone. That'll be the day. Número 6. Amy Schumer, Snatch. Hair, makeup, boobs, we're going out. Come on, don't do this. Emily, I am not going strolling in Ecuador at night. You're such a scaredy cat. This is what I'm talking about. You're gonna miss this whole trip. Everything shouldn't be so scary. Amy Schumer se ha convertido en el blanco de críticas en internet por acusaciones de plagio de chistes y esforzarse demasiado. Y su comedia de 2017, Snatch, no hizo nada para callar a sus detractores. Junto a la legendaria Goldie Hawn, Schumer debió haber tenido el éxito asegurado, pero en cambio interpretó un personaje narcisista y culturalmente insensible que el público consideró imposible de tolerar. La película se basa en gran medida en estereotipos perezosos y xenófobos, en lugar de ingenio real, lo que dejó a la talentosa Hawn sin mucho que hacer. La actuación de Schumer pareció una repetición de su personaje de stand-up, ruidosa y desastrosa. Para sus numerosos críticos, esta película fue la prueba definitiva de que su éxito inicial no fue más que una casualidad. I just want to like sip a Mai Tai and like smoke a J and then just kind of like start having red wine at night and then scotch. And if somebody's like, have you ever done ayahuasca? I'll be like, no. Is it safe? And then I'll try it. I don't care. Número 5. Jaden Smith, After Earth. My suit's turned black. I like it, but I think it's something bad. Aquí llegamos al ejemplo definitivo del nepotismo de Hollywood. Will Smith concibió la historia de After Earth específicamente para lanzar a su hijo Jaden al estrellato, y el resultado fue una crítica demoledora. Encargado de llevar todo el peso de la película, Jaden ofreció una interpretación muy criticada por ser acartonada y monótona, y no ayudó que estuviera acompañado por su legendario padre, que lo superó en cada una de sus líneas. Los críticos consideraron que simplemente no era suficientemente bueno para el papel protagónico en una superproducción y la antorcha siguió firmemente en manos de su padre. El enorme fracaso de la película supuso un golpe fuerte para la marca de la familia Smith y Will lo calificó más tarde como el fracaso más doloroso de su carrera. Dad. Yeah. I want to work with Mom. Me too. Número 4. Steven Seagal, Half Past Dead. That's right. Magazine's dry. Question is, do I still have one in the tube? I say you're dry. Make your move. Esta estrella de acción es conocida por su total falta de esfuerzo, pero Half Past Dead eleva la pereza a la categoría de arte. En el 2002, Steven Seagal había dejado de intentar ocultar su desinterés por el cine, y en esta película de acción ambientada en una prisión, el actor murmura los diálogos, usa gabardinas largas para ocultar su físico en declive y utiliza dobles descaradamente para cualquier cosa que parezca un movimiento. Los críticos señalaron que pasó una cantidad sorprendente de la película simplemente sentado o apoyado contra las paredes. No hay ninguna emoción en sus ojos y parece que solo está esperando una pausa para comer en cada escena. Es una interpretación tan letárgica que resulta fascinante, una lección magistral de indiferencia. I'm undercover.
FBI. But you passed the lie detector test. That's nothing, man. Anybody can do that. Número 3. Madonna, Swept Away. What have you done to me? What you needed doing to you. Don't you like it? It's okay. Madonna es la indiscutible reina del pop, pero su carrera como actriz siempre ha sido horrenda. Swept Away, dirigida por su entonces esposo Guy Ritchie, fue un fracaso. Este proyecto vanidoso, remake de una aclamada película italiana de los años 70, eliminó subtexto político y lo sustituyó por Madonna actuando como una niña mal portada en un barco. Su interpretación de Amber Layton fue criticada por ser estridente, antipática y totalmente carente de emoción humana. La química entre ella y su coprotagonista Adriano Giannini también era inexistente, lo que hizo que el romance pareciera más bien una situación de rehenes. Ganaron al Razzie a peor pareja en pantalla y Madonna se llevó a casa el de peor actriz. Por si fuera poco. Deserted. Nothing. No lawyers. No phones. No gyms. Nothing. That's impossible, you idiot. It's not 1492, for God's sake. Número 2. James Corden, Cats. How dare you? Don't listen to her. Don't you listen to him, because he is a complete nutter. I'm Buster Jones. I'm not skin and bones. In fact, I'm remarkably fat. En el 2019, la omnipresencia de James Corden empezaba a molestar al público y se ganó la reputación de ser horrible, y luego Cats convirtió esa molestia en puro horror. En el papel de Buster Jones, Corden se dejó llevar por sus peores instintos, exagerando ante la cámara y gritando improvisaciones que no funcionaban, pero el verdadero delito fue lo visual. Verlo con tecnología de pelaje digital, siseando y escupiendo fue una pesadilla. Interpretó al personaje como una parodia repugnante, con chistes que incluían basura, lo que se sintió como una falta de respeto total al material original. No es que fuera culpa exclusivamente de él, pero incluso el creador Andrew Lloyd Webber se distanció del desastre. To drop in for a drink at the drug. Thanks, Tugger. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Jared Leto, Suicide Squad. Listen, you are my guests to this handsome honka. You belong to him now. El primer lugar lo ocupa una actuación que fue objeto de burlas incluso antes del estreno de la película. La interpretación de Jared Leto como el Joker se promocionó con historias sobre el llamado método, que incluía enviarles ratas vivas y condones usados a sus compañeros de reparto. El resultado, una interpretación que parecía más una colección de tics que un personaje. Con su tatuaje de Damage, dentadura plateada y extraños ronroneos, el Joker de Leto se esforzó tanto por ser aterrador que acabó siendo ridículo. Apenas apareció en la película, pero su presencia tóxica se sintió como la peste. Este sigue siendo el ejemplo más infame de un actor que se perdió en su propia publicidad. Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. ¿Olvidamos alguna actuación que te hayan dado ganas de salir corriendo del cine? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.